bendiga. Un saludo muy especial para todos en esta noche de viernes, que por la gracia de Dios Él nos concede. Y bueno, hermanos, con la satisfacción y alegría de poder estar haciendo la obra del Señor. Hoy vamos, hermanos, a iniciar de una vez nuestra charla. Yo espero, sueño en Dios, de que hayamos podido haber hecho el trabajo. Sin duda esto, hermano, nos va a ayudar muchísimo, hermanos, a poder como apropiarnos más de la información. Yo sé que los que ya han hecho este ejercicio se van a encontrar con la tranquilidad de tener sorpresas interpretativas y de descubrir lo que Dios nos está hablando. Bueno, hermanos, en esta noche simplemente vamos a hacer un recorrido rápido, porque quiero que empecemos de una vez a abordar como la segunda página de este libro. Vamos a suponer, hermano, que hemos visto este lado de este libro, pero nos falta este otro. Entonces, hermanos, espero que ustedes de paso tengan el libro de Escuela de Predicadores. ¿Qué hemos hecho hasta ahora, mis hermanos? Hasta ahora lo que hemos hecho es sencillamente hacer un acercamiento al texto. No hemos hecho más nada. En el estricto sentido de la palabra, hermano, nos hemos acercado, no más. No hemos hecho una investigación, no hemos hecho una exploración lingüística, mucho menos gramatical, ni sintáctica, ni hemos evaluado si la traducción es consistente, porque nos hemos limitado estrictamente, mis hermanos, a hacer un acercamiento. Para hacer el acercamiento, como predicadores que somos, mis hermanos, debemos partir de un hecho sencillo, y es, hermano, que el predicador, en su naturaleza propia como predicador, debe ser un profundo, hermano, lector de la Biblia. Si usted como predicador no es un lector de la Biblia, mi hermano querido, estamos perdiendo el tiempo. Porque ¿qué vamos a predicar si no es la palabra del Señor? Nuestro texto, mi hermano, es estrictamente la palabra de Dios. No es otro. No puede ser otro. Entonces, tiene que haber un proceso de lectura permanente, mis hermanos, de la palabra del Señor, para que a partir de aquí, de la lectura de la palabra de Dios, podamos, mis hermanos, ustedes y yo, obviamente deducir, hermano, nuestra enseñanza, nuestra predicación. Y como hemos hablado tantas oportunidades, nunca se podrá, hermanos, decir lo que Dios no nos ha hablado. Y es terriblemente preocupante, hermanos, si intentáramos decir lo que Dios no nos ha dicho. Caeríamos en un vergonzoso y terrible error. Intentar decir lo que Dios no nos ha dicho que digamos. Que lamentablemente, hermanos, es lo que nos encontramos ahora, con muchas personas que predican opiniones, teorías, en fin, todo eso que ya lo hablamos. Entonces comenzamos con una lectura bíblica sin ningún prejuicio, una lectura bíblica, entendiendo y poniendo en perspectiva, hermanos, lo que es la palabra de Dios. ¿Qué es la palabra de Dios? En esa lectura bíblica espero que Dios me hable. Es apenas de esperar que Dios me hable. Eso es lo que tenemos que esperar. Que Dios en su misericordia hable a mi vida. Yo en el proceso de hablar he usado un término, se enganche a alguno de esos versículos que hemos estado leyendo. Algunos se nos enreda en el corazón, se nos quede ahí amarradito. Y entonces resulta que yo les he pedido a ustedes como una
como un atajo interpretativo, o un atajo de revelación, o como usted quiera llamarlo. Y lo que le he pedido es que ese versículo que se nos enganchó al corazón, que se nos quedó, que dijimos, oiga, yo esto como que nunca lo había leído. Esto como que yo no recuerdo haberlo leído. Ese versículo que pareciera que no lo hemos leído, ese versículo que pareciera que no lo hubiésemos tenido en cuenta antes, puede ser, y es, hermano, el versículo que Dios está hablándonos en ese momento a nuestra vida. Ese versículo. Bueno, me lo dijo. Y Dios me dice a mí, para mí. Dios no me dice a mí para decirle al hermano Paul Molina o a la hermana Analicet. No, me lo dijo a mí porque me quiso decir a mí. Entonces viene a mí la angustia de tratar de entender qué es lo que realmente Dios dijo que yo debo saber. Entonces, ¿cómo se hace, hermano? Sencillamente iniciando un proceso de acercamiento al texto. Así se hace. Un proceso de acercamiento, no más. Cuando se hace ese proceso de acercamiento, mis hermanos, entonces utilizamos unas estrategias. Es apenas de esperar unas estrategias, hermano, para iniciar. Dios nos quiso decir. Ahí comienza. De tal manera, mis hermanos, que en ese proceso, las estrategias que usamos, mis hermanos, son sencillas, no son del otro mundo. Son sencillas como, por ejemplo, empezamos, hermano, buscando los contextos. Y quizás pudiéramos recordar lo de que alguna vez les comentaba que un profesor me dijo, profesor de Biblia, en una profundización bíblica, decía que nosotros los latinos tenemos la ventaja de conocer las cebollas cabezonas, creo que en la costa le dicen cebolla de huevo, algo así, donde por medio de capas se va, hermano, construyendo algo, pero a su vez se va dilucidando por medio de capas. Esas capas son los contextos. Entonces nosotros conocimos varios contextos. El primer contexto obvio que tiene que estar, que siempre tiene, que todo versículo tiene, es el contexto inmediato. Y yo espero, hermano, en las tareas que me envió la hermana Lilian hoy, no las he podido leer, pero aspiro a sacar un ratico para leerlas, hermano, que usted lo haya hecho. Sencillamente para que usted descubra qué Dios le dijo a usted. A mí me lo dice a mí, pero a usted se lo dice directamente a usted a través de la palabra. Primer contexto cercano. Segundo contexto, mis hermanos, que nosotros hemos visto, es el contexto remoto. Ese contexto remoto puede ser que exista o lejano, puede ser que exista o puede ser que no exista. No todos los pasajes tienen contexto lejano, pero si lo tienen, vale la pena mirarlo. Porque nos va, hermano, a ampliar la comprensión una cantidad y entonces entenderemos el porqué de las palabras. Si lo tiene, gloria a Dios, y le animo, hermano, para que lo busque. Si realmente no lo tiene, bueno, ¿qué le vamos a hacer? No lo tiene. Después entonces pasamos a analizar otro tipo de contextos que, como les decía, sucede mucho en el Nuevo Testamento, especialmente en los escritos evangélicos, y es el contexto paralelo. Son la narración del texto hecha por otros escritores bíblicos. Se da con mucha frecuencia entre los escritores de los evangelios sinópticos, Mateo, Marcos, Lucas, muy escasos se consiguen con Juan, algunos se repiten en Hechos, pero ahí podemos establecer las diferentes visiones de unos hombres sobre el mismo hecho y que lejos de contradecir, que es lo que muchos tratan de forzar la Biblia a decir, no, lo que hacen es enriquecernos de manera significativa nuestra comprensión.
En el Antiguo Testamento también se da. Principalmente entre el libro de las Crónicas y los Salmos hay pasajes que se repiten casi calcados el uno del otro. Bueno, después de que establecemos el contexto paralelo, entonces tenemos que seguir a otro tipo de contextos y es el contexto antropológico, que ya involucra la parte humana. En algunas partes se utiliza el término los actores. ¿Cuáles son los actores de ese pasaje? ¿Quiénes son los actores? Entonces, a esos actores hay que mirarlos desde dos ángulos. ¿Quién lo dijo y a quién se lo dijo? Así que eso es bueno, es sencillo si lo hacemos. Si no, se nos vuelve un nudo en nuestra cabeza. ¿Quién lo dijo? ¿Quién dijo esas palabras? ¿Quién las dijo? Porque usted y yo sabemos, hermanos, dependiendo de quien haya hablado, también es la autoridad de las palabras. Pero también a quién se lo dijo. La persona que fue el receptor del mensaje en la narración bíblica, ¿quién era? ¿Quién era? Importante el contexto antropológico. Cuando lo hemos establecido, nos conviene entonces mirar el contexto histórico, donde ubicamos en esa línea grandísima de tiempo, en esa fragmentación que podemos establecer, en qué momento, hermanos, se dijo esas palabras, en qué momento la Biblia nos narra, nos cuenta esas palabras. Entonces, dependiendo el hilo histórico, el momento histórico, entonces hablaremos. Un ejemplo sencillo para ustedes y para mí, ahora en esta época es, tendremos que hablar antes de la pandemia y ahora en medio de la pandemia y cuando el Señor nos conceda salir de esta tragedia después de la pandemia. Les garantizo que hoy tenemos palabras, expresiones, interpretaciones de los hechos desde una manera diferente porque el contexto histórico nos ha ido permeando, orientando movimiento, generando un movimiento de tal manera que lo que yo dije antes de la pandemia, lo que yo decía, una expresión, era una cosa, pero cuando vino ese problema de la pandemia, esa expresión se convirtió en otra cosa. Y ahora, cuando el Señor nos permita salir en su totalidad y esto sea el ingrato recuerdo para contarle a nuestros nietos si Dios no ha venido, entonces habrá otra forma de hablar. Por eso es importante el contexto histórico y vale la pena tenerlo. De igual manera, entonces, cuando hemos encontrado ese, estoy yendo rápido porque esto ya lo hablé con ustedes y además se encuentra aquí en el documento que ustedes tienen en sus manos. Está el contexto geográfico. ¿Dónde lo dijo? ¿Dónde? No es lo mismo un discurso de Pablo hablando, por ejemplo, a Filemón, que era un creyente, al discurso de Pablo en el Areópago allá en Hechos. Así que, ¿dónde lo dijo? Eso también es importante. Entonces, todo eso, hermano, de esa manera lo que estamos haciendo es acercándonos al texto, sencillamente acercándonos al texto. No sienta que está haciendo mal, mis hermanos. No sea presumido. Apenas estamos acercándonos al texto. Bien, eso es lo que deseo hasta ahora en mi corazón que lo hayamos hecho. Ahora, hermanos míos, vamos a entrar a la otra página. Ya tenemos la primera página, lo que yo les decía, ya tenemos este ladito del libro, ahora vamos para este otro. Vamos a ver la otra página y entonces, bueno, que en sus librillos está a partir de la página 47, en sus documentos, su libro. Voy a permitirme compartir un momento la pantalla, hermanos. Regálenme un segundito, que ya se me olvidó. Ya está aquí. Bien. Ya está, la invasión del texto. Entonces, mis hermanos, empezamos ahora con esta nueva página dentro de lo que es el proceso hacia la predicación. Hacia la predicación. Estamos apuntando hacia allá. Bien, ¿a qué llamamos invasión del texto? Pues imaginémonos, hermanos, si todo lo que hemos hecho es apenas un acercamiento
una aproximación. No hemos hecho otra cosa, una aproximación, un acercamiento. Ahora vamos a atraparlo. Eso es lo que vamos a hacer. Vamos a atraparlo. Y a eso le conocemos como la invasión del texto. La mejor manera, hermanos, de hacer una invasión del texto sería, hermano, que tuviéramos la posibilidad, que tuviéramos, hermanos, la alternativa, hermanos míos, de poder leer el texto bíblico en sus idiomas vernáculos. Sería lo mejor que pudiéramos hacer. Acercarnos al texto bíblico en sus idiomas vernáculos o en los idiomas originales. Pero para ello tendríamos que saber verdadero griego bíblico, tendríamos que saber hebreo bíblico y quizá un poco de arameo bíblico. No digo que es imposible, sin embargo, implicaría una vida de estudio, porque no estaríamos aprendiendo a hablar una lengua. De hecho, ninguna de esas lenguas se usan ahora. El griego que se habla en Grecia en este momento no se parece nada al griego koiné, que fue el griego en que fue escrito el Nuevo Testamento. Es tan diferente así como si usted ha tenido la oportunidad, hermanos, de leer un facsímil de lo que fue el español del siglo XVI, por ejemplo, cuando se escribió la obra del Quijote de la Mancha. Si usted tuviera la oportunidad de leer un facsímil de esa época, y aunque es español, realmente es dificilísimo. Es más, ni se entiende, ni se entiende. Yo tuve la oportunidad, hermanos, que de pronto sea más sencillo, de hojear una copia de la Biblia del Oso, que son literatura paralela con el Quijote de la Mancha. Hermano, y aunque es español, en la Biblia del Oso, la Reina Valera, hermanos míos, eso no se entiende. ¿Por qué? Porque los idiomas son dinámicos, los idiomas cambian. Les pongo un elemental ejemplo, un sencillísimo ejemplo, y voy a dejarlo descansar de la pantalla para que nos veamos un poquito. Y el que sepa, me activa el micrófono y no me responde. ¿Alguien recuerda qué se entiende por el verbo, que es un verbo español, del idioma español, atisbar? ¿Quién sepa? Mirar, observar. ¿Y usted por qué sabe? Porque lo escuché de los antiguos, de los abuelitos. Y soy de Norte de Santander. Viví mucho tiempo en Norte de Santander. Yo pensé que usted era anciana. Ya casi. Bueno, miren, hermanos, de todo el grupo que estamos que están conmigo en esta tarde, solo una hermana dijo, y eso se lo escuché a los abuelos. Hermana Besley, ¿usted dice atisbar? No, señor. No, tranquila, yo tampoco. Pero la palabra atisbar es válida y es de español. Hace unos años estuve haciendo un curso en El Tiempo, el periódico El Tiempo aquí en Colombia, y el profesor nos decía, el profesor en el momento era el jefe de redacción del periódico El Tiempo, él nos decía que en las proposiciones que nosotros tenemos en nuestro idioma español, ante, cabe, con, contra, bueno, todo eso. Y bueno, uno las usa, pero él nos decía, ¿quién de ustedes forma una frase con la preposición cabe? Es más, ni sabemos qué significa la palabra cabe como preposición. Pero es español. No nos angustiemos. Sencillamente es que el idioma es dinámico, cambiante. Y algunos hermanos dicen, no, es que la Reina Valera 60 es la palabra de Dios acrisolada y le ponen todos los epítetos y superlativos habidos y por haber. Yo lamento decirle que lo único que tiene es aprecio por la Reina Valera 60, pero verdad no es.
Entonces, mi hermano, lo ideal fuera saber esos idiomas vernáculos, no los actuales, en los que se escribió realmente el idioma de la Biblia. Y no es que sea imposible, porque hay muchos hombres en el mundo, hombres y mujeres, que lo hacen, son los biblistas, ellos lo hacen. Pero ¿cómo podemos salvar nosotros esa necesidad como predicadores? ¿Cómo podemos salvarlas para tratar de llegar a lo que realmente quiso decir el texto sagrado? ¿Cómo hacemos? Bueno, eso se llama invasión del texto. Intentar llegar a esa forma en que se escribió el texto original. A eso lo llamamos invasión del texto. De pronto una traducción, una definición sería que llamamos así al proceso mediante el cual, después de haber fijado un texto o pasaje, se aborda o se analiza desde la perspectiva de diferentes. Entonces aquí yo uso la palabra versiones, todas estas de reconocida autoridad, en aras de llegar al sentido primario con que fue escrito el texto. Entonces, ¿cómo salvamos nosotros la carencia de no tener la posibilidad de llegar a un idioma vernáculo de la Biblia? ¿Cómo hacemos? Además, entre otras cosas, usted puede tener un diccionario griego, puede tener un diccionario hebreo, puede leer los caracteres griegos, puede leer los caracteres hebreos, porque no son los mismos morfemas que nosotros tenemos en español. Eso hay que ser conscientes. Pero resulta que cuando uno estudia un poquito de griego bíblico, nos encontramos con una tamaña sorpresa de que las palabras no significan, no tienen una carga semántica sencilla, sino que agrupan casi una actividad. Entonces, una palabra agrupaba una actividad. Por ejemplo, no es lo mismo decir, para nosotros en la mañana es AM, antes meridiano, temprano en la mañana. Para los judíos había un concepto de la mañana AM y un concepto de la mañana PM, y también se llamaba mañana, entre otras cosas, porque el día para los hebreos no comenzaba a las 6 de la mañana como para ustedes y para mí, sino que comenzaba a las 6 de la tarde del día anterior. Una cuestión cultural. Entonces, por eso es un poquito arriesgado, como dicen los testigos de Jehová, de que ellos se dan el lujo de traducir su versión desde los estrictos idiomas originales. Es supremamente arriesgado porque se está cayendo en una imprecisión grave, una imprecisión fortísima. No nos vamos a morir por esto, hermanos, tranquilos. Pero el predicador tiene un camino. Usted y yo, mis hermanos, tenemos un camino. Tenemos un camino. Y ese camino, mis hermanos, nos va a ayudar a apropiarnos, hermano, del significado original, primario, que tuvo el texto en el momento que fue dicho. Para eso, hermanos, yo hago utilización de versiones de la Biblia. Yo aquí les estoy colocando en la pantalla algunas de las que yo uso, pero aquí tendría yo ya que sumar una o dos que últimamente estoy usando con mucha frecuencia. Yo creo que, hermanos, el predicador debe comenzar con una versión base. Personalmente recomiendo que comencemos con la Reina Valera, que es la que casi todos tenemos. Si tiene la Reina Valera 60, está bien. Pero si usted tiene la posibilidad de tener la Reina Valera 95, mucho mejor, mucho mejor. Significativamente mucho mejor. No estoy diciendo de que la una tenga errores, no estoy diciendo nada de eso. Además, quiero hacer un paréntesis y aclarar, yo no vendo Biblias, yo soy predicador. Más bien, yo regalo Biblias, yo no las vendo, así que no estoy casado con ninguna de estas editoriales. Digo esto porque me pasó alguna vez
una situación un poco incómoda al respecto. Mis hermanos, el texto base es el texto bíblico en el que usted y yo nos paramos para a partir de ahí comenzar a hacer nuestra investigación, nuestro trabajo de invasión del texto. Les recomiendo que lo hagamos con la versión nuestra, o la que hemos usado siempre, la Reina Valera 60. Sin embargo, si Dios le permite a usted, y en su bendición está el tener la Reina Valera 95, hermano, hágalo con la 95. No hay ningún inconveniente. Es una muy buena versión, pero tiene una debilidad. Y es que, como fue traducida, entre otras cosas, en el siglo de oro de la literatura española, entonces nosotros, usted y yo, leemos una versión supremamente elegante. Un idioma profundamente elegante, tan elegante que ni se entiende en muchos momentos. Porque no piense, hermano, mi hermana, no piense. Y con esto espero que ustedes no vayan a pensar mal de mí. Jesucristo no habló como lo dice la Reina Valera. Vosotros pensáis, creéis, opináis, decís. No. Jesucristo no habló así. Él habló, ustedes que piensan, que creen, que entienden, que opinan, que saben, ¿para dónde van? Sino que la Reina Valera, como fue traducida en el siglo XV y siglo XVI, que es el siglo de oro de la literatura española, entonces tenía un lenguaje supremamente florido. Les voy a contar un ejemplo sencillo para que ustedes se apropien de lo que estoy diciendo. En la Reina Valera dice que las mujeres dan a luz. Sencillamente porque usan la expresión dar a luz, un eufemismo para ocultar un hecho natural, profundamente natural en la vida de toda mujer que es madre, tener sus hijos. Y bueno, uno lo dice, dar a luz y dio a luz, en fin, todo eso. La Biblia no dice eso. Eso es una colocación, hermanos, de la traducción Reina Valera. Pero si usted consigue otra traducción, va a decir una palabra que para nosotros va a sonar un poquito vulgar. Parir. Dice, y no dice, y María dio a luz a su hijo, sino que dice, y María parió a su hijo. A nosotros nos resulta un poco vulgar. Resulta, mis hermanos, que por la gracia de Dios Dios nos regaló 2 niñas, 2 hijas. Ambas están ya en Europa. Una de ellas es casada y ya tengo nietos, ya soy abuelo. Cuando fue a nacer mi primer nieto, pues ustedes imaginan cómo estaría yo. No cabía de la dicha porque iban a ser mi primer nieto. Vaya sorpresa mía cuando llegamos al hospital a hacer trámite y toda la cosa, porque ya mi hija tenía dolores. Y entonces aquí llamamos sala de parto. Una manera elegante, sala de parto. Adivinen cómo se llama ya. Paritorio. Pues yo leí, no puedo creer. Resulta que parir es una palabra correcta, muy correcta. Solo que a nosotros nos parece un poco vulgar, pero es correcta. Pero la palabra no es vulgar, ni es sucia, ni es... No, es correcta. Solo que a nosotros nos parece así. Por eso entonces la Reina Valera nos esconde en su elegancia, nos esconde muchas veces el significado básico de algunas expresiones y de algunas afirmaciones que hiciera el Señor Jesús. Pero gracias a Dios, estamos en la época del conocimiento. Entonces, lo que hemos hecho, hermana Besley, me dice aquí que ha levantado la mano. Claro que sí, mi hermana, la escucho. Qué pena que no les he dejado tiempo de preguntar.
Sí, señor, es un apunte ahí, recordé que, como yo le dije, viví en Norte de Santander mucho tiempo y allá cuando una mujer va a dar a luz, se dice, cuando está embarazada se dice, se enfermó, ¿no? Está Se enfermó enfermo. que ya va a dar a luz, ¿cierto? Pero aquí en La Guajira es muy normal escuchar ese término parir. Es más normal que en otras regiones del país. Ah, qué Aquí interesante. sí, lo normal es parir, o sea, es normalito acá. Decir parió es normal. Entonces, cuando yo llegué aquí, se imagina, a mí me sonaba así como le resuenan los oídos a usted, que se escucha como ordinario, ¿no? Sí, sí, como fuerte. Entonces tiene que ver también con esta región Caribe que yo creo que tiene esos términos fuertes que son normales dentro de la literatura. Bueno, Allá cuando hermano, allá en Norte de Santander, cuando alguien ya decía, ay, ya se curó, ¿cómo era? se mejoró. Ya se mejoró, sí, ya se me está olvidando. Se mejoró. Sí, era eso, se mejoró, o sea que estaba enferma, ¿no? Da Sí, como está la. enferma. Una mujer embarazada está enferma. Sí, sí, el hermano Ciro también lo dijo aquí estaba aquí, en una ocasión hizo referencia a eso. Ah, bueno. Gracias, hermano Leslie, porque usted realmente nos ayuda. Como si hubiera estado enferma, sí. Sí, sí, sí. Me hizo Bueno, recordar eso su comentario. Muchas gracias, gracias. hermano. Realmente le agradezco mucho porque me refuerza. Bueno, entonces, ¿cómo resuelve eso uno? Pues le decía, hermano, leyendo versiones y les decía, en este momento vivimos en la época de oro en que hay tantas versiones, pero obviamente hay que tener cuidado porque hay versiones confesionales que yo realmente no les animo para que las leamos. En la pantalla yo les he colocado una de las que yo uso, o yo más uso, tendría que aclarar, una de las que yo más uso. Una es, hermanos, la Reina Valera, que yo les sigo invitando para que sea nuestro texto base. La otra, mis hermanos, sería la nueva versión internacional. La versión internacional es una versión que se hizo hace creo, unos 20 años, por un grupo de las sociedades bíblicas, hermanos, donde se intentó actualizar el idioma, quitándole un poquito el sabor o quitándole realmente el sabor a la versión Reina Valera. Entonces, hermano, hay una cantidad de expresiones que cambian y es cuando surgió la versión internacional que la palabra Jehová dejó de traducirse como Jehová y se colocó Señor. Después hablamos de eso. Y entonces surgió el alboroto y el hervor, que ya no sé decir Jehová, y entonces a algunos les cayó como anillo al dedo porque los testigos de Jehová quedaron sin nombre. No, para eso no es, sino sencillamente para orientarnos a la verdadera carga semántica que tiene el texto. Otra versión que yo recomiendo mucho, aunque tiene un origen católico, es la versión Dios habla hoy. Esta versión que se caracteriza por ser una versión de lenguaje popular. Entonces le quita ese tono sagrado al texto bíblico, ese sabor sagrado se lo quita y lo convierte en un sabor muy popular, muy alcanzable, muy de diálogo cotidiano. Y esta versión Dios habla hoy está pensada más en los hablantes de América Latina. En consecuencia, hermano, es supremamente buena. Eso sí, son Biblias para estudiar, mas no para afirmar doctrina. Otra versión que yo uso mucho y la recomiendo es la traducción en lenguaje actual. Aunque esta Biblia, cuando se hizo esa traducción, eso fue en el año, eso fue, ya le digo el año exactamente, 2004, que lanzaron esa versión como una celebración a una niña británica, Mary Jones. Entonces hicieron una traducción
pensada en que los niños la leyeran. Y realmente se llama es BLS o Biblia de lenguaje sencillo, porque fue escrita pensando en que los niños lo leyeran. Pero resulta que es tan buena que no la leen los niños solamente, sino los viejos, como yo. Entonces ya se cambió el término, ya no se llama BLS, Biblia de lenguaje actual, sino que se llama traducción de lenguaje actual. Muy buena, muy buena. Otra Biblia que yo recomiendo mucho, la Biblia de las Américas. La traducción de las Américas es muy buena, excelente. Y aquí voy a sumar unas que estoy usando y que no están ahí. Y es la Nueva Traducción Viviente. Son Biblias de lenguaje popular, pero que aportan muchísimo a la comprensión del texto. También hay algunas versiones católicas excelentes, como las que coloco ahí, la Nácar Colunga, la Biblia de Jerusalén, la versión de Félix Torres Amat. Bueno, de esta manera, hermanos, entonces lo que hacemos nosotros es acercarnos un poco, hermano, y poner a decir el texto, a decirle y preguntándole al texto, ¿qué realmente fue lo que quisieron decir? Eso es lo que logramos. Ya hemos caminado con los contextos. Ahora, entonces vamos acercándonos al texto, lo que estamos haciendo es qué realmente querían decir o quiso decirse sin la afectación elegante de la Reina Valera, sin la afectación de un lenguaje muy popular, o de pronto o en la traducción un poquito demasiado exquisita, como que hilaron tan fino que casi nadie le entiende. Entonces, de esa manera nos acercamos al texto. Quiero mostrarles aquí, hermanos, un ejemplo de cómo se hace, hermanos, este ejercicio. Permítanme, le comparto la pantalla. Vamos a leer segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 16. Bueno, ustedes lo están mirando. En la versión Reina Valera, o en la 95, que excepto algunas palabras actualizadas, dice casi lo mismo. Dice aquí en la segunda de Pedro 3:16 en la versión Reina Valera, casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, de las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras para su propia perdición. Listo. Así lo hemos leído y estamos acostumbrados. Perfecto. Vamos a ver ese mismo versículo, cómo nos lo tradujeron los hermanos o los biblistas que hicieron el trabajo en la Nueva Versión Internacional. Dice, en todas sus cartas se refiere a estos mismos temas. Hay en ellas algunos puntos difíciles de entender, que los ignorantes e inconstantes tergiversan, como lo hacen también con las demás escrituras para su propia perdición. ¿Notaron que se acercó más a nosotros? Miremos la versión Dios habla hoy. Insisto, es una traducción católica, pero muy buena. Se lo voy a leer, dice, en cada una de sus cartas, Él les ha hablado de esto, aunque hay en ellas puntos difíciles de entender que los ignorantes y los débiles en la fe tuercen, como tuercen las demás escrituras para su propia condenación. Ya estamos entendiendo un poco más. Pero miremos la traducción del lenguaje actual, que es un idioma para niños. Mire lo que dice. En todas sus cartas, Pablo les ha hablado de esto, aunque algo de lo que dicen ellas no es fácil de entender. Por eso no las entiende la gente ignorante ni los que no confían en Cristo, y luego las explican mal. Lo mismo hacen con toda la Biblia y por eso Dios los castigará. ¿Cómo lo ven, mis hermanos? Sí, es increíble cómo cambia el significado, sí, el sentido. Claro. Se nos hace cercano. Comienza uno y dice, Dios mío, pero es que esto realmente dice otra cosa.
Entonces, mis hermanos, yo quisiera pedirles que ahora ustedes vayan haciendo un ahorrito. Bueno, ahora los medios digitales nos ahorran mucho dinero, porque yo sé que todos ustedes tienen un teléfono smartphone. Entonces descarguen una aplicación bíblica donde al menos le permitan a ustedes, hermanos, descargar todas estas versiones. Personalmente, yo uso la aplicación YouVersion. Se la voy a escribir aquí en el chat. Insisto, no tengo contrato con ninguno de ellos. YouVersion. Ahí está. Descárguenla, que esa aplicación les permite descargar como 40 Biblias en español, versiones de la Biblia en español. En otro idioma un montón. Es una de las mejores aplicaciones gratuitas, ¿no? Hay otros de pago que tienen mucha más, pero gratuitas, esta es mejor. Ahora, mis hermanos, quiero invitarles a que nos metamos en un problema y yo con este problema me retiro y los dejo que Dios los ayude. Miren esto. Miren esto. Hechos 2:47. En la versión Reina Valera 60, que es la versión que todos leemos, gloria a Dios por eso, dice, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Muy bien. ¿Cómo lo dice la Nueva Versión Internacional? Dice, permítame si logro subrayarlo acá, sí, perfecto. Dice, alabando a Dios y disfrutando de la estimación general del pueblo. Y cada día el Señor añadía al grupo los que iban siendo salvos. ¡Wow! Aquí sí hay una diferencia. Vamos a ver cómo lo dice la versión Dios habla hoy. Este mismo versículo dice, alababan a Dios y eran estimados por todos. Y cada día el Señor hacía crecer la comunidad con el número de los que Él iba llamando a salvación. Señor, tenemos un problema evangelístico. Vamos a mirar el lenguaje de niños, como dice. Juntos alababan a Dios y todos en la ciudad los querían. Cada día el Señor hacía que muchos creyeran en Él y se salvaran. De ese modo, el grupo de sus seguidores se iba haciendo cada vez más grande. Santo. Yo aquí les hago una observación. Notemos el tiempo verbal del verbo haber en cada una de las versiones. En la versión 95-60 dice, y el Señor añadía a su iglesia los que habían de ser salvos. Es un tiempo verbal distinto. Los que habían, como un condicional simple. Pero la nueva versión internacional los traducen los que iban, o sea, un presente continuo. Ya no es un condicional, es un presente continuo. La Dios habla hoy, dice, los que iban, personaliza en primera persona la traducción. Y la TLA ni se compromete con la traducción. Terminen, mis hermanos. Ahora tendríamos que meternos en la angustia. ¿Quién dice la verdad? Bueno, eso lo miramos en la otra clase. Por ahora, mis hermanos, para que terminemos, porque ese tiempo se me acabó y hoy pasé de grosero con ustedes, no les di tiempo de preguntar. Las preguntas las hacemos después, de pronto en otra clase. Yo quiero invitarles para que el mismo documento que ustedes leyeron, el mismo versículo que ustedes leyeron, esta es la tarea. Léanlo, por favor. Y si son tan arriesgados, háganlo así, columnitas. ¿Cómo dice ese versículo? La Reina Valera 60, que es la que usted y yo usamos. ¿Cómo lo dice la Nueva Versión Internacional? ¿Cómo lo dice la TLA? ¿Cómo lo dice la Dios habla hoy? Si usted quiere añadirle,
le sugiero mucho la Biblia NTV o Nueva Traducción Viviente. Me gusta mucho, me gusta mucho. Pero si usted quiere ser un poquito más, y dar más finitico, más delgadito, le invito para que entonces lo lea con la Biblia de las Américas y en la próxima clase le explico el porqué. Pero, mis hermanos, cuando uno hace eso, uno dice, Señor Jesucristo, qué ricura, qué delicia, qué cosa más excelente, hermanos, que tener en esta época la oportunidad de poder acercarnos al texto para apropiarnos de su significado verdadero y bendecir a los que por su gracia ponen nuestro frente para escucharnos. Mis hermanos, Dios me los bendiga mucho, mucho, muchísimo. Dios me los bendiga. Y entonces, mis hermanos, volvemos al hermano que nos está moderando hoy. Hermano Pablo. Sí, creo que le quedó. Hermano Pablo. Parece que no está. Bueno, o parece, sí, algo pudo haber pasado. Y el hermano se está despidiendo así y nos está dejando con ese interrogante tan increíble porque además bueno, dice qué pena, ok. El hermano Pablo se disculpa. Y entonces le decía, hermano Carlos, que nos deja con ese interrogante. Nos vamos a tener que ir así para la casa, o sea, para despedirnos. Claro que sí. Porque sabe que se cambia, o sea, es que habían de seres como que esos que se escogieron. Mientras que las otras versiones lo que nos quiere hacer entender es que a medida que se iba predicando el evangelio, se iban anexando nuevos creyentes. Así entonces ahí uno se pregunta, bueno, entonces, ¿quién tiene la razón? Claro que lo que sí pude ver fue que las tres versiones siguientes a la Reina Valera, todas coinciden en que iban siendo anexadas, ¿no? Sí, sí, señora. Sí. Es un presente continuo y el otro es un presente progresivo. Sí. Y entonces nos quedamos con esa. Claro, hermana. Con esa Tengo que perturbarle la vida de alguna manera. Hermano, no puede ser. Bueno, entonces. ¿no? Sí. Entonces, en la próxima clase es el ejercicio, interesante el ejercicio. La tarea es descargar la aplicación y poder hacerlo con ese versículo que nos han estado enganchando. Yo quiero agradecerle una vez más por estar acá y no sé si alguien tiene alguna pregunta ya para terminar, porque sí estamos. Yo quiero decirles, por favor, no deserten. No deserten. Lo bueno no ha llegado. Pero si yo veo que lo bueno ha estado siempre, no sé, a mí me parece que desde que inició esto ha estado muy bueno. Bueno, entonces no van a desertar, por favor, no, sigan ahí, hermanos. Los queremos con nosotros. Amén. Entonces, ¿no hay preguntas por ahora? Me fue bien, gloria a Dios. Yo tengo una pregunta, pero bueno, el hermano yo espero que me la conteste la próxima semana, el próximo encuentro, viendo esto, y con más calma, sí. Me he ido varias veces de la llamada, varias veces me he salido de la llamada, no sé si tocaron el caso especial de la versión esta de los testigos de Jehová y por qué nosotros no estamos de acuerdo con ella. Entonces ahí quedo con esa, les dejo esa pregunta para la próxima, hermano Carlos Humberto, para que usted nos colabore y nos... Sí, señor, le agradezco, hermano Carlos. Claro, hermano, sería con todo gusto. El otro viernes entonces hablaremos al respecto. Bueno, entonces no queda sino agradecerles a todos por estar aquí muy conectados, muy pendientes. Al hermano Carlos nuevamente, que el Señor le bendiga grandemente. Vamos a orar por él. Los invito a todos allá donde cada uno se encuentra. Esta oración especial es para él, para su esposa,
para sus hijas, para sus nietos, no sé cuántos nietos son. 2. 2. Entonces vamos a orar por esta familia para que el Señor les siga ayudando, guardando y los siga usando así de este modo. Entonces los invito a todos a orar. Amado Jesús, en este momento, Señor, estamos ante tu presencia una vez más, agradeciéndote por tu infinita misericordia, Señor, y por el privilegio de poder aprender cada día más de tu palabra. Queremos pedirte especialmente hoy por esta familia maravillosa, Señor, que tú has estado usando, Jesús. Guárdales, ayúdales, bendíceles, guíales cada vez más y permite que nuestro hermano Carlos nos siga acompañando y nos siga enseñando. Dios, guarda a esta familia, cada uno de sus miembros, Señor. Bendíceles grandemente, Jesús, y acompáñales en cada momento. Yo sé que así lo has estado haciendo. Gracias, Señor, por esta oportunidad. Gracias por el discipulado, Señor. Y gracias, Padre Celestial, por tu infinita misericordia. Bendito y alabado es tu nombre. Amén. Amén. Mis hermanos, Dios les bendiga. Muy buena noche. Que tengan todos un Amén, excelente hermano. día. Dios les bendiga. Amén, amén. Gracias, Amén. hermano Carlos. Nos vemos entonces el próximo viernes. Gracias a todos los demás por acompañarnos. Queda pendiente la tarea, ya sabes. Muy buena la tarea. Pero la tarea está bien bonita, está bien chévere. Sí. Ay, ahí está. Muy interesante. ¿No sería interesante como ver, cierto? Como ver en las versiones en que se encuentra ese capítulo que tanto nos ha llamado la atención. Te cuento que ya está de más empecé a fácil. bajarlas y ¿La está fácil aplicación? de descargar. No sale una aplicación, pero te muestra los diferentes tipos de Biblia. Ah, ok. Si alguien Bueno, encuentra algo diferente me avisa, pero ya bajé la Reina Valera 95, me la está descargando y Irma, aparecen varias pásanos el link al grupo del discipulado, porque yo no tengo Android. ¿Sabes? O sea. Esa es la limitante, Celiar, de tener otro tipo de pobres. marcas. O sea, El Android es para el pueblo. Nosotros tenemos más acceso a absolutamente todo. ¡Qué bendición! Bueno, Dios les bendiga enormemente. Bueno, Gracias, chao, Dios les bendiga a gracias, todos. Celia. Chao, Magda, que estés Amén. bien. Chao, Lilian, hermana. Chao, Celia. Chao.